sublime de amor, el príncipe de paz envió el Señor. Su cuerpo fue a partir, la sangre derramar, por su sublime gracia el velo se rasgó. Fue por amor, 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 que la sangre del Cordero a ti te perdonó. La sangre del Cordero de amor, fue por amor. En un acto sublime de amor, al príncipe de paz envió el Señor. Su cuerpo fue partido, la sangre derramar, por su sublime gracia el velo se rasgó. Fue por amor, 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 que la sangre del Cordero a ti te perdonó. La sangre del Cordero de amor. Y en tu nombre yo me levanto, en tu nombre soy restaurada, y es tu nombre el único digno, es tu nombre el 3 veces santo. Fue por amor, 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 que la sangre del Cordero a ti te perdonó. La sangre del Cordero de amor, fue por amor.
celebremos que Él vive. Vengan confiados sin temor, corran al trono de su amor, dejen las cargas y el dolor, celebremos que Él vive. Es a sus pies el lugar que anhelamos con todo nuestro ser, y otra vez nuestra voz elevamos dándole gloria al Rey, al Rey. Vengan confiados sin temor, corran al trono de su amor, dejen las cargas y el dolor, celebremos que Él vive. Es a sus pies el lugar que anhelamos con todo nuestro ser, y otra vez nuestra voz elevamos dándole gloria. Es a sus pies el lugar que anhelamos con todo nuestro ser, y otra vez nuestra voz elevamos dándole gloria al Rey, al Rey. Declaremos su grandeza, disfrutemos su presencia, olvidemos la tristeza y exaltemos al que reina. Declaremos su grandeza, disfrutemos su presencia, olvidemos la tristeza y exaltemos al que reina. Es a sus pies el lugar que anhelamos con todo nuestro ser, y otra vez nuestra voz elevamos dándole gloria. Es a sus pies el lugar que anhelamos con todo nuestro ser, y otra vez nuestra voz elevamos dándole gloria al Rey, al Rey, al Rey, al Rey. Todos hemos sentido los efectos de esta plaga llamada virus. Nuestros mejores científicos han trabajado con diligencia para encontrar una cura y siguen haciéndolo. En la Biblia, Dios con frecuencia enviaba plagas sobre los malvados y a veces sobre su propio pueblo. Deberíamos preguntar, ¿por qué ha permitido que esta plaga caiga sobre nuestro país? No dije que la enviara, aunque podría haberlo hecho. Como pueden ver, esto ha perturbado nuestro estilo de vida y la mejor economía que hemos disfrutado en muchos años. Entre todas nuestras quejas, nos hemos detenido para preguntar por qué. ¿Será que Dios nos está queriendo decir algo como nación? Entiendo que a muchas personas les gustaría sacar a Dios de esto, pero no se puede. Charles Fraser Stanley,
nació el 25 de septiembre de 1932 en Virginia. Es el pastor principal de la primera iglesia bautista en el norte de Atlanta, Georgia. Él es el fundador y presidente de Ministerios en Contacto y uno de los autores de mayor venta según el registro del New York Times. Su enseñanza se transmite a través del mundo a millones de personas por diversos medios de comunicación. Él dice en su palabra en el Salmo 103, versículo 19, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Él está a cargo de todo. Algunos de nosotros respondemos, bueno, Dios no haría eso. Muchas veces en la Biblia, Él envió plagas para captar la atención de su pueblo y llevarlos al arrepentimiento. En una época en la que hemos gozado de gran prosperidad, pero hemos ignorado a Dios, ha decidido usar esta plaga para captar nuestra atención y hacernos entender que es Dios y que todavía gobierna y reina. Me doy cuenta de que muchos de los que han perdido a seres queridos durante esta pandemia responderían, Dios nunca haría semejante cosa. Lean su Biblia. Mientras pedimos a gritos, volvamos a trabajar, a las escuelas, a las iglesias, abran todo, ¿está Dios tratando de captar nuestra atención? ¿Será que entre todo el mensaje es, volvamos primero a Dios? ¿Es este su mensaje? Y si lo es, y si le hacemos caso y reconocemos que lo hemos ignorado de varias maneras y que hasta nos hemos alejado de él e incluso intentado eliminar cualquier rastro de él de nuestra sociedad, y si dejamos de escuchar las voces equivocadas y pidiéramos su perdón y lo reconociéramos como Dios y nos arrepintiéramos de nuestros pecados, yo creo que Él sanaría nuestra tierra. Podríamos regresar al trabajo, a la escuela, a la iglesia y disfrutar las mejores de todas las bendiciones. ¿Estamos escuchando las voces equivocadas? ¿Voces que podrían destruir nuestra libertad? Es hora de que nuestros líderes le presten atención a Dios, pues con Él todo es posible. Sirvió 2 períodos de 1 año como presidente de la Convención Bautista del Sur, del 1984 al 1986. Hijo único de Charles y Rebecca Stanley, vino al mundo en un momento en que Estados Unidos era presa de la Gran Depresión, y luego de 9 meses de nacido, perdió a su padre, quien murió siendo muy joven, a la edad de 29 años. Al igual que su padre y su abuelo, se aferró a la palabra de Dios y se dedicó a predicar el Evangelio a todo el que lo quiera escuchar. Stanley recibió su licenciatura de la Universidad de Richmond. Más tarde obtuvo su maestría en Divinidad del Seminario Teológico Bautista Southwestern en Fort Worth, Texas. Por último, recibió su maestría y doctorado en teología en el Luther Rice Seminary, en Florida. Sus escritos y emisiones abordan temas como las finanzas, crianza de los hijos, las crisis personales, asuntos emocionales y relacionales. El Dr. Stanley cree fervientemente que la Biblia es la palabra infalible de Dios, una creencia fuertemente reflejada en su enseñanza. Además de su trabajo en el ministerio cristiano, Stanley es un ávido fotógrafo. Gran parte de su trabajo fotográfico se ofrece en la revista En Contacto. Es un pastor admirado por muchos en todo el mundo. Su fe nos ha impactado de muchas maneras. Vale la pena considerar hombres como el Dr. Stanley para imitar su determinación y liderazgo. Según testifica, su motivación está mejor representada por la verdad de Hechos 20:24. Pero mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. La tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Como Él dice, es la palabra y la obra de Dios lo que transforma la vida de las personas.
Contempla su grandeza. El milagro de vivir. Dios en control de tu desarrollo. Tus comienzos, tus procesos. La palabra de Dios dada a nosotros, en tu tiempo, en tu espacio, donde estés. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Ponemos a tu disposición nuestra cuenta para que puedas depositar tus diezmos y ofrendas. Dios bendiga tu vida abundantemente. Muchas bendiciones a todos, a todas. Hoy iniciamos nueva serie de estudio bíblico, la iglesia que Dios soñó. Vamos a hablar de la naturaleza de la iglesia y su propósito. Cada uno de nosotros tiene que estar bien empapado de este conocimiento. Formamos parte de una iglesia viva, una iglesia eficaz, una iglesia que a través de 2000 años ha servido como instrumento de Dios para transformar vidas, para bendecir familias, para alimentar corazones que necesitan palabra, compañía, sanidad, fortaleza para sus vidas. Hoy vamos a dar inicio a esta serie, vamos a presentar este tema de introducción con el propósito de que todos seamos edificados en este conocimiento.
¿Formas tú parte de una iglesia o tienes el deseo de unirte a una y quieres conocer más sobre este tema? Bueno, pues presta atención, porque si formas parte de la iglesia, este conocimiento va a confirmar tu vida y va a orientar tu propósito. Si deseas sumarte a una iglesia, pues es bueno que conozcas de qué se trata esta comunidad, de qué se trata este cuerpo de Cristo aquí en la tierra y cuál es la intención, la motivación, el interés de Dios con cada uno de nosotros. Dios soñó con una iglesia sensible. Dios soñó con una iglesia que sea sensible a su palabra, a su presencia, que esté ocupada en buenas obras, que sea apasionada por las almas y que su mensaje sea relevante, que su mensaje provoque la transformación de vidas por medio de la operación del Espíritu Santo fluyendo en esa palabra. Dios desea que tú y yo participemos de esa iglesia que acabamos de describir y que cada uno de nosotros aporte con su talento, con su capacidad, con sus dones, los elementos necesarios para enriquecer la dinámica de vida de la congregación a la que nosotros pertenecemos. Dios desea que nos sumemos, que nos activemos, que participemos. Por eso es importante este tema y que nos preguntemos, que nos hagamos la pregunta si hemos hecho posible ese sueño de Dios. Si estamos cooperando y estamos aportando en la sensibilidad de la iglesia, si estamos nosotros ocupados en buenas obras, apasionados por las almas y compartiendo este mensaje que es relevante y de bendición para todo aquel que lo recibe. Quiero que definamos desde este momento qué es la iglesia. La iglesia es el conjunto de personas que confiesan a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Es bueno que destaquemos que la iglesia, aunque posee una estructura, un templo, una estructura organizacional, no es una estructura. La iglesia no es una estructura, la iglesia no es una denominación, aunque nosotros pertenezcamos a una. La denominación representa la diversidad de la iglesia. La estructura nos permite organizarnos para funcionar como corresponde, pero la iglesia somos nosotros. La iglesia somos nosotros los que creemos en el Señor y participamos de las bondades de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Tú y yo somos la iglesia cuando nos reunimos y comenzamos a adorar al Señor, cuando nos reunimos con la intención de acercarnos a Dios y participar de su presencia, pues desde ese mismo momento nos constituimos en la iglesia de Cristo. No es una estructura, no es una denominación, es un movimiento de vida, de transformación, que a través de la historia y en todo el mundo ha logrado ese propósito de consolidar al pueblo de Dios para que sea salvo, de consolidar el pueblo de Dios para su crecimiento espiritual y de prepararnos a cada uno de nosotros para esa venida inminente de nuestro Señor Jesucristo. Esa segunda venida donde el Señor viene a establecer su reino, un reino del cual Él quiere que tú y yo participemos, y gracias a la iglesia podemos identificar ese propósito presente que Dios tiene con nosotros, esa visión hacia dónde vamos, y que podamos nosotros conciliar, asimilar, entender ese pasado, porque Dios ha permitido que vivamos tantas situaciones para formar nuestro carácter, para ayudarnos a entender el propósito por el cual estamos aquí. Mateo 18, verso 19 nos dice: también les digo lo siguiente, si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo lo hará. Y dice el verso 20, pues donde se reúnen dos o tres en mi nombre, yo estoy allí entre ellos. Si estamos reunidos, si nos reunimos con el propósito de adorar al Señor, nos reunimos en su nombre, eso nos hace iglesia. Eso hace de nosotros parte del cuerpo de Cristo. La iglesia tiene dos aspectos, uno mundial y otro local.
A nivel mundial la iglesia está segregada por diferentes países y a pesar de que hablemos diferentes idiomas, tengamos culturas diferentes, a pesar de que tengamos intereses y circunstancias diversas, en esencia somos parte de la misma familia. Si tenemos como fundamento de nuestra vida la palabra de Dios, si nuestra fe está puesta en Cristo Jesús como Salvador, si hemos entendido nuestra condición de pecado y oportunidad de salvación, si hemos reconocido a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo como parte de la divinidad de Dios, si hemos entendido el pecado, el futuro, el pasado y el presente a la luz de la palabra, pues nosotros tenemos ya un fundamento que a pesar de nuestras diferencias, pues nos hace parte de la misma familia. Así como una familia, nadie es igual, cada quien tiene una forma de ser, una forma de expresarse, un carácter, una personalidad que lo distingue. Asimismo, la iglesia de Cristo es diversa. Yo quiero que tú entiendas que el hecho de que tú veas denominaciones, que el hecho de que tú veas diferentes expresiones de la iglesia de Cristo, esto no habla de división. A través de los años las personas lo han visto así, pero esto representa la diversidad de la iglesia. Hay diferencias que debemos guardar, hay congregaciones que no representan los intereses de nuestro Señor Jesucristo, ni tampoco predican su doctrina, su enseñanza. En eso estamos claros, pero siempre y cuando nosotros guardemos la palabra de Dios como nuestro fundamento y a quien estemos adorando es a nuestro Señor Jesucristo, como nos muestra los evangelios, y practicamos todo el consejo de la palabra del Señor, eso nos hace parte de la iglesia de Cristo, aunque en la tuya canten con himnos, en la otra usen otra clase de música, aunque unos inicien de una manera el servicio y otros se reúnan otro día de la semana, eso no nos divide. Eso representa la diversidad de la iglesia. Y regularmente las personas se congregan en el lugar donde sienten afinidad. Por eso la iglesia es diversa. Dependiendo de tu formación, dependiendo de tu estilo de vida, tú te vas a identificar con una congregación y en esa congregación Dios quiere que tú crezcas, que le conozcas, que madures, que puedas acercarte a Dios y identificar tu propósito, participar de esa congregación y que seas enteramente preparado para toda buena obra. La palabra del Señor quiere que tú y yo entendamos que el elemento fundamental de su iglesia es la unidad. Aquí el Señor dice, donde se reúnen 2 o 3, pero no solamente se reúnen, sino que se reúnen en su nombre, Él se manifiesta en medio de ellos. Y que si nos ponemos de acuerdo, todo lo que nosotros nos propongamos lo vamos a lograr. Por eso la iglesia a través de los años ha crecido, se ha desarrollado y ha logrado un impacto tan importante a través de la historia en el mundo. ¿Por qué razón? Porque las personas se ponen de acuerdo, Dios bendice esto y al estar unidas en el nombre del Señor, pues así pueden marcar la diferencia. Lo que hace la diferencia entre una reunión de personas común, como una celebración de un cumpleaños, como un aniversario, como una fiesta, en comparación con la iglesia, la diferencia está en que en la iglesia se procura y se manifiesta la presencia de Dios y la obra del Señor se pone en evidencia. En cambio, en las otras reuniones que podemos nosotros participar, no necesariamente son malas, pero si es una reunión familiar, perfecto, si es una reunión de amigos, perfecto, pero la iglesia es más que una reunión de personas, es el conglomerado de personas donde el Señor se manifiesta a través de milagros, transformación de vidas, predicación de la palabra, participación de la adoración, alabar a Dios y un sinnúmero de elementos que enriquecen nuestra espiritualidad, que sanan nuestra alma, que preparan todo nuestro cuerpo para que podamos disfrutar la vida según Dios la diseñó y nos ha enseñado en su palabra cómo nosotros debemos vivirla, cómo nosotros debemos participar de sus bendiciones para nosotros, nuestra familia y todas las personas con las cuales nosotros podamos reunirnos. La iglesia es el movimiento más poderoso y trascendente de la historia. Han querido ignorarla, han querido menospreciarla, ridiculizarla, rechazarla, perseguirla y destruirla.
Pero como enfatizó y declaró nuestro Señor Jesucristo, no van a lograrlo. Por más que quieran ridiculizar, rechazar e ignorar la iglesia, seguirá siendo hoy y siempre el movimiento más poderoso, trascendente de la historia. ¿Por qué razón? Porque Cristo es su fundador, Cristo es su cabeza y Él es el que la sostiene. Si tú perteneces a una iglesia local, estás en un ambiente bajo la protección del Señor. Si tú y yo leemos el Salmo 91, nos vamos a dar cuenta que el que se refugia bajo la sombra del Altísimo, el que busca la presencia del Señor, el Señor le guarda, le protege, le prospera, le bendice, le sana. Y tú y yo participamos de todas estas bendiciones cuando procuramos estar unidos en un solo sentir, en el nombre del Señor, y adoramos su nombre, pues Él se manifiesta, su obra se manifiesta, y eso le da un toque especial, hace esa reunión diferente a cualquier otra reunión que se pueda celebrar en cualquier lugar. Tú puedes ir a una fiesta, puedes ir a una reunión, estar muy animada, disfrutarla mucho, pero ningún encuentro de personas logra la transformación que experimentamos los hijos de Dios cuando nos unimos en un solo sentir y adoramos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas personas tienen una visión distorsionada de la iglesia. Algunos ni quieren hablar de iglesia, ni visitar ninguna iglesia por todo lo que han escuchado. Mira, basada en opiniones a priori y malas experiencias, algunos han creado una visión distorsionada de la iglesia. Otros, escuchando falsas doctrinas y malas prácticas que observan en diferentes personas, también ha provocado que algunos se alejen del Señor. Y quiero reconocer algo. Muchas de las acusaciones que se han hecho contra la iglesia a través de la historia son ciertas. Esto no podemos negarlo. Ciertamente se han hecho cosas de las cuales nosotros queremos que Dios nos guarde y nos libre. ¿Por qué? Porque todos somos pasibles de cometer faltas, todos somos pecadores, aún formando parte de la iglesia. Hay una humanidad en nosotros que está operando y que nosotros constantemente tenemos que vencer con la ayuda del Señor. Por eso nos congregamos, para ser edificados, para apoyarnos unos a otros en nuestras necesidades. La idea, la intención de Dios, el sueño de Dios es que seamos una iglesia que ande conforme a su voluntad. Ese debe ser nuestro objetivo. Lamentablemente muchas personas con buenas intenciones han cometido faltas que han provocado vergüenza y deshonra a la iglesia de Cristo y al mismo Señor. Pero es bueno enfatizar que esto no afecta el propósito de la iglesia. Me explico. Que un médico lleve a cabo una mala práctica no indica que este individuo es malo y que toda la clase médica también lo es. Que un soldado sea desleal para con su ejército no implica que todos los soldados son iguales. Que una institución falle no significa que todas las instituciones fallaron o que todas las instituciones son malas. Asimismo, si una congregación se desvía del propósito de Dios, no indica que todas las congregaciones son malas. Si un pastor o un ministro, un siervo, una sierva del Señor comete una falta, esto no indica que todos los pastores son iguales. Muchos han hecho esta asociación injusta y han pagado justos por pecadores. Todos somos pecadores. Ningún pastor, ningún siervo de Dios, ninguna sierva de Dios es perfecto, es perfecta. Todos somos imperfectos. Estamos en un proceso que la Biblia nos enseña que se llama santificación. Por eso, cuando tú vas a una iglesia, no es correcto que pongas tu mirada en los líderes, en las personas. La mirada se pone en Cristo y se comparte con los líderes. Nos ponemos de acuerdo con los pastores, con los ministros, con los siervos, con los compañeros de ministerio, con los compañeros de los grupos a los que pertenecemos y compartimos
Pero la mirada, la esperanza, la fe se pone en Dios. Por eso es la Biblia que nos dice, maldito el hombre que confía en el hombre, porque tu confianza, tu corazón tiene que estar en el cuidado del Señor, en las manos del Señor. El pastor es un ejemplo de vida y en el próximo tema vamos a hablar acerca del liderazgo en la iglesia. Pero mientras tanto es importante que nosotros entendamos que los pastores son imperfectos, que los ministros cometemos errores y que por eso constantemente estamos buscando el rostro del Señor, la dirección del Señor, y necesitamos el apoyo de la congregación en todo tiempo, en oración, cooperando con los proyectos y propósitos de la iglesia y apoyando correctamente a los pastores para que puedan sobrellevar la carga que implica el ministerio, que muchas veces agota nuestras fuerzas y terminamos nosotros participando de actitudes y comportamientos, acciones y pensamientos que no son correctos. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros somos perfectos, solamente Dios lo es. Decir que el hombre es bueno, decir que la mujer es buena es un error. Incluso la Biblia nos enseña que bueno es Dios, que cada uno de nosotros tiene una lucha en su corazón con una naturaleza caída que está esperando una redención que le dé punto final a esta condición de muerte que cada uno de nosotros portamos y que el apóstol Pablo supo decir acerca de sí mismo: ay de mí, soy reo de muerte, porque al ver su condición, al considerar su vida, veía que era pecador, que lo que quería hacer no lo hacía por el pecado que habitaba en él, y lo que no quería hacer, eso terminaba haciendo, como dice Romanos 7. Y él decía: más gracias doy a Dios por Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque nuestro Señor es nuestro Redentor. Él es el que lleva a Dios nuestras necesidades y nos ayuda a lidiar con cada una de las situaciones que nosotros estamos viviendo. Que un médico le salga una operación mal o haga un mal procedimiento no indica que es malo, que tenía mala intención, pudo cometer un error porque no es perfecto. La clase médica no tiene que ser afectada por este comportamiento. Así, ningún ejército tiene que ser deshonrado por un soldado. Ese soldado cometió una falta, pero el ejército no tiene que ser afectado. Igualmente la iglesia. En esto debemos aplicar justicia. Muchos han tachado la iglesia por la falta de algunas personas. Y esas personas han tenido que rendir cuenta por sus acciones. Y de todos modos, Dios es justo y trae a cuenta a cada persona según las acciones que comete. Por eso es importante que nosotros escuchemos esto y entendamos que la iglesia no es perfecta, pero eso no afecta a su propósito, porque al fin y al cabo nuestra mirada está puesta en el Señor. La iglesia ha tenido muchos obstáculos. A través de la historia hemos tenido que vencer muchos obstáculos, pero el mayor obstáculo de todos es un creyente indiferente. La iglesia puede vencer una oposición de cualquier tipo, pero el aguijón más duro que puede portar, del cual puede participar una iglesia, es cuando su feligresía, cuando los creyentes son indiferentes. En este tiempo es muy fácil que se enfríe nuestra fe porque estamos enfrentando situaciones pandémicas que están afectando nuestra salud, nuestra estabilidad emocional y nuestra espiritualidad también. Esto ha requerido que redoblemos esfuerzos, que nos comprometamos aún más con la obra, porque muchas personas han flaqueado, están a punto de flaquear. Algunos se han fortalecido en el proceso, otros no. Pero un creyente indiferente marchita, daña y mutila el desarrollo de la iglesia. Por eso Hebreos capítulo 10, versículo 24 nos dice: pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Es precisamente lo que la iglesia ha hecho en este tiempo. Llevar a cabo actos de amor, apoyarnos unos a otros, porque hemos entendido que esto es importante, que es parte del llamado que Dios nos ha hecho. Cuando usted ve a una iglesia servir, cuando usted ve a una iglesia ser caritativa, bondadosa, amar al prójimo, es una iglesia que está cumpliendo el propósito de Dios
en la tierra. Una de las cualidades que en la iglesia primitiva se admiraba de la iglesia del Señor es la forma en la que ellos se mantenían unidos y se amaban a pesar de las pruebas que les había tocado enfrentar. Y dice el verso 25 de Hebreos capítulo 10, no dejemos de congregarnos, y esto es un llamado que el Espíritu Santo nos está haciendo a todos nosotros. No dejemos de congregarnos. Si por algún motivo has tenido que quedarte en casa, no dejes de consagrar las horas que hemos apartado para tener comunión como iglesia. Hemos aportado recursos para que a través de las redes sociales, a través de los canales digitales como nuestro canal Isalem RD en YouTube, por ejemplo, tú puedas tener acceso a los mensajes, a las alabanzas que queremos ministrar tu vida para que seas edificado a través de esas alabanzas, de la oración, de todos los recursos audiovisuales que hemos puesto a tu disposición. Pero tú no puedes dejar de cumplir con tu llamado. Si por un tiempo te has tenido que dejar de congregar en la iglesia local, pues eso lo entendemos, pero no hagas de eso un hábito. No olvides que cuando nos reunimos, Dios cumple un propósito especial con nosotros. Hay personas que dicen, yo no tengo que ir a una iglesia para tener comunión con Dios. Es cierto, tú puedes buscar a Dios y tener comunión con Él desde tu casa, pero eso es parte de tu llamado. Para que nuestra vida espiritual se fortalezca, nosotros necesitamos recibir y necesitamos dar también. Y uno de los lugares más importantes en los cuales debemos canalizar el amor que Dios ha puesto en nuestros corazones es en la iglesia, porque es allí donde Dios envía salvación y vida eterna. Es importantísimo que tú aportes a lugares donde hay mucha necesidad, pero es mucho más importante que tú te identifiques con el propósito de Dios. Dios nos dice, no dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre. No dejen de congregarse como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día del regreso del Señor se acerca. Cuando nos reunimos en la iglesia, nos exhortamos, nos apoyamos, ponemos de manifiesto los dones y talentos que Dios ha puesto en nuestra vida. Orar en casa es parte de nuestra espiritualidad. Cuando nos unimos, por eso el Señor dijo, cuando estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estaré allí en medio de ellos. Dios está contigo en tu casa cuando oras y te bendice, pero Dios te quiere en la comunidad. Porque un hombre con un hombre, pues termina ajustándose una persona con otra persona porque somos edificados. A través de ese seguimiento, pues nosotros nos ayudamos, a través de ese seguimiento somos edificados, a través de ese seguimiento nosotros podemos ver un cambio en nuestra vida y no podemos dejar de utilizar este recurso, esta herramienta que Dios nos ha dado para aprovechar y sacar todos los beneficios que Dios tiene para nuestra vida y nuestro crecimiento. Yo disfruto estar en la reunión familiar, yo disfruto estar en la reunión con los amigos, pero amo estar con los hermanos en la fe, porque cuando nos unimos, cosas maravillosas suceden. Hay algo especial que Dios provoca a través de su presencia, a través de su obra, que aunque yo lo puedo experimentar en mi casa, a través de una íntima comunión con Dios, no es lo mismo experimentarlo en la iglesia, donde Dios se mueve de una manera especial, donde Dios se mueve de una manera sobrenatural. Sobre todo en estos días donde sabemos que el Señor ciertamente su venida está muy cerca, debemos estar unidos, edificándonos y creciendo juntos en este conocimiento que Él nos ha dado. ¿Por qué es importante congregarse? ¿Por qué es importante ir a una iglesia? Yo leí esto y me encantó, lo comparto contigo. Debe congregarse porque es bueno, debe congregarse porque es agradable, debemos congregarnos porque esto viene a ser para nuestra vida como un bálsamo refrescante que recorre todo nuestro cuerpo, porque es como un rocío de la gracia de Dios que nos sustenta y porque es allí donde Dios envía bendición y vida eterna. Como dice el Salmo 133, verso 1, qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. Tú y yo
No fuimos diseñados por Dios para estar solos. El que dice yo busco a Dios en casa está abortando el propósito de Dios y nunca será feliz, porque tú y yo fuimos creados como personas, como seres interpersonales, personas con una necesidad de intercambiar, de comunicar, de socializar. Una de las cosas que más nos ha afectado durante esta pandemia que estamos enfrentando en este 2020 es la falta de poder socializar, compartir con personas que amamos. Y esta falta nos ha generado ansiedad, inestabilidad, depresión, tristeza, amargura. Ha provocado que incluso algunos enfermen de una manera muy peligrosa. Y todo esto por falta de la socialización. En esa socialización nosotros crecemos y somos edificados. Y es por eso que debemos entender lo maravilloso que es congregarse y compartir en ese espacio de tiempo todas las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. Es importantísimo que dejemos de cuestionar esta realidad y podamos comprobar que ciertamente Dios bendice nuestra vida de manera especial cuando nosotros nos congregamos. La iglesia tiene un propósito y al tú y yo congregarnos, toda congregación saludable tiene que aportar elementos para nuestro crecimiento. Por ejemplo, está la predicación de la palabra. Cuando la Biblia se expone, las vidas son transformadas. ¿Por qué? Porque Dios envía su palabra con un propósito y ese propósito se cumple, no retorna vacío. Ese propósito se cumple. Cuando tú y yo predicamos el Evangelio, las vidas son transformadas porque es un mensaje que viene del corazón de Dios y este conocimiento transforma vidas. También está la enseñanza de la palabra del Señor, que a través de esa enseñanza somos instruidos para toda buena obra, no solamente para participar de un ministerio, sino que nos ayuda a ser mejores personas, mejores matrimonios, mejores familiares, mejores compañeros de trabajo, mejores ciudadanos. A través de ese conocimiento general y específico que nos aporta la palabra, nosotros somos edificados y somos formados para participar de una sociedad justa, una sociedad fundamentada en valores eternos, en principios que son funcionales y en preceptos que van a preservar nuestra vida y nos van a ayudar a evitar toda clase de males que hemos visto que a través de la historia se han desarrollado por no tomar en cuenta el consejo de Dios. También está el servicio. Cuando estamos en la iglesia participamos de un momento donde somos servidos por los hermanos en sus diversos ministerios. Por ejemplo, los niños tienen su ambiente, el ministerio de alabanza cumple su propósito y sirve a Dios a través de sus talentos, la predicación se expone y todos somos edificados. También somos atendidos en este tiempo que tenemos medidas sanitarias para evitar contagio. Por ejemplo, el equipo de servicio de nuestra congregación tiene medidores de temperatura, tiene elementos desinfectantes a su disposición, tenemos alfombra en la entrada, desinfectante, tenemos un ambiente totalmente cuidado y preservado para que cuando nosotros vengamos a congregarnos no tengamos ningún inconveniente. Y eso se logra a través del servicio. También hemos podido aportar recursos, ayudas a personas que lo han necesitado y eso es parte del servicio y es parte de la vida de la iglesia, así como el compartir el amor, el compartir la fe, el compartir las enseñanzas que recibimos y edificarnos unos a otros, es parte de la bendición de la iglesia. También compartir nuestros recursos. Al aportar recursos, y es un tema que vamos a hablar más adelante porque siempre ha sido de mucha discusión dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Cuando tú y yo aportamos recursos, estamos aportando en un buen terreno, estamos sembrando en un buen terreno para que la obra que se está llevando a cabo continúe y se expanda. También está el alabar. Cuando alabamos a Dios, cosas maravillosas suceden. La atmósfera es transformada, se cambia y todo el que está allí participa de la misma presencia de Dios. Y cuando estamos en esa presencia, somos transformados, somos bendecidos, somos alimentados, somos confrontados, pero también Dios nos hace libre de todas nuestras cargas y sana nuestras heridas. 2000 años de vidas transformadas son la evidencia de que la predicación, la enseñanza, el servicio, el compartir, la comunión y la adoración
transforman vidas. 2000 años de vida transformada son la evidencia. Por eso le decía que el movimiento más trascendente, más poderoso de la historia es la iglesia, porque a través de la historia ha cumplido su propósito, ha crecido y no ha tenido necesidad de revisar su manual, no ha tenido necesidad de cambiar, ni alterar, ni actualizar nada, porque todo lo que Dios nos ha enseñado es lo que estamos comunicando y es efectivo, es eficaz, produce resultados. Aquel que ha participado de la iglesia y de sus bendiciones lo puede comprobar. Su propósito entonces es la pesca, porque cuando hablamos de predicación, enseñanza, servicio, comunión y adoración, al unir estas letras iniciales, pues nosotros formamos la palabra pesca. Y a través de esa pesca, predicación, enseñanza, servicio, comunión y adoración, es que se produce una dinámica de crecimiento en la iglesia. Esto lo aprendemos en materiales de crecimiento que hablan acerca de la pesca, y todo nació en el corazón de Dios, porque es Mateo capítulo 4, versículo 18, que nos dice que cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio dos hermanos, a Simón, que también lo conocemos como Pedro, y a Andrés su hermano, que echaban la red al agua porque vivían de la pesca. Cuando Jesús los llamó, como nos ha hecho un llamado también a nosotros y nos ha invitado a participar de su iglesia, les dijo: vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas, cómo ganar almas. Enseguida dejaron las redes y lo siguieron, porque nadie se puede resistir al llamado del Señor. Nadie puede poner en duda la invitación del Señor. Cuando el Señor nos llama, esa voz es irresistible. Por eso Pedro y Andrés lo dejaron todo, siguieron al Señor y aprendieron a ser pescadores de hombres, pescadores de personas. Por eso la pesca es ese propósito que el Señor nos ha dado como iglesia: predicar, enseñar, servir, la comunión y la adoración, que da como resultado la restauración de las personas. Por eso nosotros salimos a pescar, porque la R nos aporta la restauración de las vidas. Y cuando estamos en una iglesia, todos somos bendecidos, todos somos restaurados. Y para que ese propósito se cumpla, cada uno de nosotros tiene un don, tiene un talento, o más de un don, más de un talento, que lo pone a disposición del Señor, y entonces se logra esa dinámica de pesca. Tú y yo somos parte de ese propósito. Si somos sensibles a este mensaje que hoy estamos recibiendo, debemos cuestionarnos y, como dice Primera de Pedro 4:10, verificar cuáles son las herramientas que tenemos. Si somos buenos en la administración, aportar esto. Si somos buenos en la enseñanza, aportar esto. Si somos buenos porque tenemos un corazón de fe y podemos aportar fe, pues hacer esto. Aquellas personas que no tienen fe, aquellas personas que su fe ha menguado, aquellas personas que necesitan apoyo, exhortación, ayuda, que tú y yo seamos útiles en las manos del Señor, porque tú y yo somos parte de este propósito de la pesca. Hay una imagen que tienes ahí en pantalla de un árbol. ¿Por qué crece este árbol? Este árbol crece, si hacemos un análisis rápido, pues porque está evidentemente en un buen terreno, tiene raíces profundas, y el sol pues cada día le alimenta. Si nosotros tomamos en cuenta esta imagen y lo aplicamos a la vida de la iglesia, una iglesia saludable es la que tiene raíces profundas, y a través de esas raíces profundas se alimenta la obra, se alimenta el ministerio, se alimenta la visión de la iglesia. Las raíces representan la comunión con Dios. Si tenemos raíces profundas, una comunión con Dios amplia y profunda, pues nuestra vida siempre está sólida, siempre está firme, siempre está saludable. El tronco lo representa la doctrina, la enseñanza de la iglesia, que es la que mantiene el árbol firme. Y a través de esa doctrina nosotros nos mantenemos firmes. Esa doctrina viene a ser para nuestra vida como la zapata a una casa,
que cuando vienen los vientos, esta no se puede tambalear, pero no se viene abajo. ¿Por qué? Porque tiene un buen fundamento. Así el árbol, cuando lo golpea el viento y cuando viene la tempestad, se puede tambalear, pero si tiene un buen tronco, un tronco alimentado por buenas raíces firmes, pues pasa la tormenta y la va a resistir. Y eso es gracias en la iglesia a la doctrina. La doctrina nos ayuda a estar firmes, a tener un conocimiento claro de la verdad, para no confundirnos cuando vienen esos vientos de falsas doctrinas y quieren distraer nuestra vida y llevarnos a la perdición. Igualmente tenemos las ramas de ese árbol que estás viendo en pantalla. Esas ramas son los ministerios. A través de los ministerios que el Señor desarrolla en la iglesia, pues nosotros podemos extendernos y lograr ese propósito que Dios tiene con nuestra vida. Por ejemplo, cuando un árbol está saludable y tiene esas ramas extendidas, y ese árbol es frondoso y está saludable, le brinda sombra a aquel que viene y se sienta junto a ese árbol, le brinda descanso, le brinda paz, le da la oportunidad de recuperar sus fuerzas. Eso mismo sucede en la iglesia. A través de los ministerios brindamos descanso, restauración, esperanza, alimento, vida a las personas que vienen y se acercan a ese árbol para ser bendecidos. En esa misma imagen también tenemos un terreno que se ve saludable, óptimo para el crecimiento. Y ese terreno lo representa la presencia de Dios. Cuando tú y yo estamos en la presencia de Dios, estamos en un terreno fértil que podemos producir al 20, al 30, al 40 y hasta al 100%. Y todo depende de la disposición de nuestro corazón, porque el terreno aporta toda la calidad, todos los nutrientes, todos los elementos que nosotros vamos a necesitar. Y eso es la presencia de Dios. Y el sol, que es un elemento importante en la salud de este árbol, es representado por Dios. Dios es la fuente de nuestra vida, Dios es la fuente de nuestra vida, de Él nos alimentamos. Y de ese sol eterno, de vida, de luz, de esperanza, de fortaleza, es que nosotros dependemos. Por eso en este panorama que les estoy presentando, Dios representa el sol para la vida de la iglesia, del cual recibimos luz, energía, vida, y esa luz se transforma en la fuerza que ese árbol necesita para subsistir. Y está también la lluvia, que es la provisión de Dios. Ese árbol está allí por todos los elementos que te he mencionado, las raíces, el tronco, las ramas, los frutos que son producto ¿de qué? De esa lluvia, de esa provisión que Dios envía. Ese árbol va a dar fruto, ese árbol va a crecer. ¿Por qué? Porque tiene buenas raíces, comunión con Dios, porque tiene un tronco, doctrina, porque tiene buenas ramas firmes, que son los ministerios, buenos siervos, buenos líderes, que están bien orientados por la palabra, un terreno que es la presencia de Dios, que nos aporta todos los nutrientes que necesitamos, el sol, que está allí presente siempre para alimentar nuestra vida con la energía que necesitamos y para velar por nosotros, y también está la lluvia, que es la provisión que Dios envía, que nos mantiene vivos, saludables, productivos. Entonces vienen los frutos. ¿Por qué vienen los frutos? Porque tenemos todos los ingredientes que necesitamos para crecer, para desarrollarnos. Crecer está en nuestra naturaleza. Así como está en la naturaleza de un niño el crecimiento, y tú no lo llevas al médico para que el médico le haga crecer, sino para que supervise su crecimiento, porque el crecimiento está en su naturaleza. Asimismo la iglesia crece por naturaleza, porque cuando está saludable y tiene todo lo que necesita, esta comienza a desarrollarse. Por eso Mateo 6:28 dice: ¿y por qué vas a preocuparte en la vida? Miren cómo crecen los lirios del campo. Nadie tiene que estar allí cerca del lirio diciendo crece, crece. Él crece por naturaleza. Ese lirio del campo crece y hermosea ese horizonte, ese panorama, cuando nosotros nos presentamos en un campo que está bien hermoso, bendecido con esos lirios que Dios creó, y esos lirios crecen por naturaleza. Asimismo la iglesia crece, asimismo la iglesia se fortalece cuando tiene todos esos elementos que antes les mencioné para nutrirse,
para fortalecerse y para cumplir el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros aquí en la tierra. El desarrollo de la iglesia es un trabajo en equipo, nunca lo olvides. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios 3, verso 6 nos dice que hay personas que plantan las semillas, otros las riegan y Dios es el que da el crecimiento. Él dice: yo planté la semilla en sus corazones, Apolos la regó y Dios es quien da el crecimiento. Esto es un trabajo en equipo, por eso tú y yo necesitamos participar de esta dinámica, porque a través de nuestra participación la iglesia logra su propósito. La iglesia es una fuente de amor para el mundo, es un lugar de salvación para nuestra alma. La iglesia es un faro de luz para orientarnos, es el lugar donde recibimos alimento espiritual, y también la iglesia es nuestra familia en la fe. En días tan difíciles como lo que estamos enfrentando, nada mejor que tener una congregación, una familia en la fe que nos apoye en medio de nuestras necesidades. Mejor son dos que uno, porque si uno cae, el otro le levanta. Y cuando yo tengo un hermano en la fe, tengo una persona que va a estar allí para apoyarme. Y eso es una bendición que me aporta la iglesia. Dios nos dio un plan, Dios nos dio el poder para desarrollar ese plan, y cada día nos da la motivación. Solo hace falta que tú y yo tomemos nuestro lugar. Yo quiero invitarte a participar juntos de esta aventura, de este camino seguro con el Señor. Podemos encontrar dificultades en el camino, pero si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios nos justifica, ¿quién nos va a acusar? Si Dios es el que dio su Hijo por nosotros, ¿qué nos hará falta? ¿Qué no estará Dios dispuesto a suplir para que tú y yo cumplamos el propósito que tenemos en la vida? Toda persona, todo hombre, toda mujer, en su historia, en su desarrollo, puede lograr el éxito de diferentes maneras, pero nada te hará sentir más satisfecho que lograr todo lo que puedes alcanzar en la vida y poder compartirlo con tu familia natural y con tu familia espiritual. Cuando tú tienes una familia espiritual, tú tienes un apoyo. Cuando tú tienes una familia espiritual, tú tienes un ambiente saludable de crecimiento, porque solos no podemos. Quizás demasiado tarde te das cuenta que si hubieses tenido una familia espiritual como la iglesia para apoyarte en tus necesidades, el camino hubiese sido distinto. Quizás el divorcio no hubiese sido el resultado de tu matrimonio. Quizás el dolor permanente con la relación con tus hijos no hubiese sido el resultado de tu familia. Quizás el estancamiento laboral no hubiese sido la realidad que todo el tiempo hubieses acarreado, o la carga familiar, o muchísimas situaciones que pudieron, asperezas que pudieron limarse, dificultades que pudieron vencerse con el consejo de Dios, el apoyo de un hermano, de una hermana, el seguimiento de los ministros y el ambiente espiritual para que tú y yo podamos crecer y estar saludables. Yo te invito a que participes de esta aventura, porque ser parte de una iglesia no es nada aburrido. Yo espero los días en los cuales puedo congregarme con mis hermanos y participar de la iglesia. Yo espero el miércoles para compartir con la iglesia, espero el domingo. Para mí no es aburrido, porque yo he decidido vivir, experimentar, participar del propósito de Dios con respecto a su iglesia. He crecido personalmente, familiarmente, he visto el apoyo y lo importante que es estar en la familia de la fe, y sobre todo, nada más importante que obedecer a Dios. Tú y yo nos congregamos porque es una ordenanza. Dios no nos pidió una opinión, Él dijo: no dejes de congregarte. Así que si en estos meses del año te has alejado de la iglesia, no lo hagas. No lo hagas, acércate. Si tienes que congregarte en línea, hazlo con responsabilidad. Desde que esté la oportunidad, vuelve a congregarte en la familia de la fe. En la iglesia tenemos todas las medidas necesarias para cuidarte. Si por el distanciamiento social tenemos que hacer más servicio, lo vamos a hacer para que todos podamos
estar juntos, servir juntos y crecer juntos en amor, en un amor práctico, en una vida de apoyo, una vida de servicio, una vida de compromiso. Dios quiere que tú y yo disfrutemos la vida en iglesia, que tú y yo disfrutemos de la familia en la fe. Por eso te invito, participa con nosotros en esta aventura, súmate, acércate al Señor, participa de la obra de la iglesia y vas a notar un cambio extraordinario en tu vida. Yo te invito a que oremos juntos hoy, demos gracias a Dios por su palabra y que sobre todo le digas conmigo: Señor, yo quiero que tú derribes en mi mente, en mi corazón, todo obstáculo que me ha impedido acercarme en comunión a ti y participar de una iglesia donde yo pueda ser edificado y bendecido. Si a través de mi vida he escuchado malas opiniones, yo quiero que tú me permitas ver la iglesia como tú la ves, participar del propósito que tú tienes conmigo en la familia de la fe, y que a través de esta comunión con tu iglesia, a través de participar de cada una de estas cosas que hoy hemos aprendido, yo pueda ver un cambio en mi vida. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que bendigas a cada persona que está recibiendo esta palabra y que pongas en ellos pasión y deseo de participar de tu iglesia, para que vean ese crecimiento que tú tienes para ellos, para que disfruten de las bondades y bendiciones que tú deseas servir para ellos. Así como un pastor, para poder pastorear sus ovejas, tiene que tenerlas cerca. Acércanos a ti, Señor. Adereza mesa delante de nosotros, que cada servicio de estudio bíblico, que cada servicio de adoración podamos contar con tu presencia. Que Iglesia Salem sea una iglesia donde tu presencia se manifieste, donde tú adereces mesa delante de nosotros y nos lleves a esos verdes pastos para ser alimentados y tengamos esa agua pura que sacie nuestra sed. Hoy declaramos y reconocemos que nuestra vida depende de ti, Señor. Ayúdanos a caminar contigo, enséñanos a caminar contigo. Pon en nosotros pasión, deseo de honrarte, de cumplir esta ordenanza que tú nos has dado y sobre todo disfrutar el camino. En el nombre de Jesús. Amén. Te invito a que caminemos juntos en esta aventura y nos acerquemos al Señor y a su propósito cada día de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Tan rico en gracia y verdad, eres tú, Dios, quien compró por mí libertad. Misericordia y bondad demostró cuando, a pesar de mi debilidad, murió por mí. Incomparable mi alma testificará, alzaré mi voz. Nadie me amó como tú. Mi espíritu no cesará de contar tus maravillas y está tu creación en unidad. Hoy proclaman que eres sin igual, la
Iglesia Salem y te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y a seguirnos en Instagram y Facebook como ISalemRD. Queremos bendecirte con un mensaje que transformará tu vida. Estamos ubicados en el kilómetro 8,5 de la Avenida Independencia, en el primer nivel de la Plaza Don José Oscar. Adoremos juntos al Dador de vida y crezcamos integralmente en esta gran familia.